Reggie White fue mejor conocido como el ministro de la defensa, porque una semana podía destruir por completo una línea ofensiva, y a la siguiente, subirse al púlpito para predicar un sermón. Reggie obtuvo su licencia como ministro a los 17 años. Durante su etapa con los Philadelphia Eagles, consiguió más capturas de quarterback que partidos disputados. También fue el primer gran agente libre de alto perfil en la historia de la NFL, empujando a la liga hacia una verdadera agencia libre. Y además, ayudó a iniciar una de las tradiciones más legendarias del fútbol americano, el famoso Lambeau Leap. Pero por todo lo que hizo dentro del campo, también había algo fuera de él, que parecía perseguirlo constantemente. Sus palabras, sus valores y sus convicciones no siempre fueron bien recibidas por todos. Y la controversia provocó que algunas cadenas de televisión se alejaran de él. Aunque, al mismo tiempo, nunca dejaron de tenerlo bajo los reflectores. Aún así, nada de eso pudo detenerlo. Ganó 2 premios al jugador defensivo del año. Fue seleccionado a 13 Pro Bowls consecutivos. Y se retiró con más capturas de quarterback que cualquier otro jugador en la historia de la NFL. Con 1.96 metros de estatura, cerca de 136 kilos. Y aún así, con la capacidad de correr las 40 yardas en 4.64 segundos. Reggie White parecía haber sido creado por Dios para jugar fútbol americano. Esta es la historia de cómo un predicador se convirtió en el mejor ala defensiva de todos los tiempos. A los 12 años, Reggie le anunció a su familia que quería hacer 2 cosas: jugador de fútbol americano y ministro. De hecho, su compromiso con la fe era tan grande que caminaba más de 8 kilómetros para llegar a la iglesia, todos los domingos y todos los miércoles. Cuando llegó a la preparatoria Howard High School, esa combinación de fe, disciplina y enfoque llamó rápidamente la atención de su entrenador en jefe, Robert Pulliam, un ex liniero defensivo de Tennessee, que sabía reconocer talento de élite desde el primer momento en que lo veía. Y para su último año de preparatoria, Reggie ya dominaba todo el estado. Terminó con 140 tacleadas, 88 de ellas en solitario, 10 capturas de quarterback, honores como All-American y el reconocimiento como el recluta número 1 de Tennessee. Sin embargo, a pesar de recibir ofertas de universidades de todo el sur de Estados Unidos, Reggie decidió seguir los pasos de su entrenador y se comprometió con la Universidad de Tennessee. Pero antes de irse a la universidad, antes incluso de comenzar esa nueva etapa, a los 17 años, Reggie White fue ordenado oficialmente como ministro bautista. Y fue ahí donde nació la leyenda del ministro de la defensa. Como estudiante de primer año en Tennessee, en 1980, Reggie registró 51 tacleadas, 2 capturas de quarterback, 2 balones recuperados tras un balón suelto, e incluso bloqueó una patada de despeje contra Georgia Tech, una jugada que ayudó a encender a Tennessee y provocó el primer touchdown del partido. Pero en 1981, Reggie dio un salto enorme. Contra Memphis State, acumuló 10 tacleadas y 2 capturas de quarterback, una de ellas provocando un safety. Después, frente a Georgia Tech, aseguró la victoria recuperando un balón suelto en los minutos finales. Para el final de esa temporada, ya tenía 95 tacleadas, 8 capturas de quarterback y 3 puntos extra bloqueados. Pero aquí viene lo más interesante. Mientras la mayoría de los jugadores de su edad pasaban las noches de sábado celebrando las victorias,
Reggie hacía algo completamente diferente. Su camino sufrió un duro tropiezo. En 1982. Literalmente. Una lesión en el tobillo lo acompañó durante toda la temporada. Y aunque terminó como líder del equipo en capturas de quarterback, Reggie White salió de ese año completamente decepcionado. Sentía que había quedado a deber, que todavía podía dar mucho más. Así que para su último año universitario, regresó decidido a demostrar quién era realmente. Contra The Citadel, estableció un récord de la universidad, con 4 capturas de quarterback en un solo partido. Después, frente a LSU, firmó una actuación espectacular. 12 tacleadas, 3 capturas, y una actuación que le valió el reconocimiento como el mejor liniero defensivo de la semana en la Conferencia del Sureste. Más tarde, en el Florida Citrus Bowl, golpeó con tanta fuerza al quarterback de Maryland, Boomer Esiason, que nunca volvió al partido. Era una auténtica pesadilla. Los coordinadores ofensivos ya no solamente preparaban un plan para detenerlo. Prácticamente, rezaban. Al terminar la temporada, había conseguido 100 tacleadas, 15 capturas de quarterback, un récord para la Universidad de Tennessee, que permanecería intacto durante más de 30 años. Además, 9 tacleadas para pérdida de yardas, y hasta una intercepción. Reggie Ware abandonó la Universidad de Tennessee como el mejor jugador defensivo en la historia de la escuela, y daba la impresión de que apenas estaba comenzando. La mayoría de los jugadores, después de una temporada así, dan el siguiente paso de inmediato. Se presentan al draft de la NFL, con el futuro prácticamente asegurado. Pero Reggie hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Decidió jugar en la USFL. Y de todos los equipos posibles, firmó con los Memphis Subouts, una franquicia que apenas tenía unos meses de existencia, y que sobrevivía más gracias a la esperanza que a la estabilidad. Pero Reggie tardó muy poco en convertirse en la peor pesadilla de toda la liga. En su primera temporada, registró 12 capturas de quarterback en 15 partidos. Al año siguiente, simplemente explotó. Terminó con 23.5 capturas. Provocó un safety. Y además recuperó un balón suelto, para devolverlo hasta las diagonales. Entonces ocurrió lo inesperado. La USFL desapareció. Para la mayoría de los jugadores, fue un caos. Para los entrenadores, un auténtico desastre. Pero para Reggie, aquello no parecía un final. Parecía una puerta abriéndose por completo. Porque ahora, todos los equipos de la NFL querían al ministro de la defensa. Finalmente fueron los Philadelphia Eagles, quienes compraron los años restantes de su contrato con Memphis, y le ofrecieron un acuerdo por 4 años y $6 millones. Esperaban que fuera tan bueno como decían los rumores. En ese momento, seguía siendo un completo misterio para buena parte de la liga. Un joven de 24 años, con voz de predicador, y el cuerpo perfecto de un ala defensiva, llegó a Filadelfia, con un vestidor que todavía buscaba una identidad. La defensiva tenía talento, pero le faltaba un verdadero líder. Un jugador alrededor del cual construirlo todo. Eso cambió desde el instante en que Reggie cruzó la puerta. En su debut dentro de la NFL, registró 10 tacleadas y 2 capturas y media. Y jamás volvió a bajar el ritmo. Terminó con 13 capturas en apenas 13 partidos. Y fue nombrado novato defensivo del año. Para 1986, los coordinadores ofensivos ya no tenían respuestas. Los dobles bloqueos se volvieron obligatorios. Y algunos equipos
Incluso intentaban detenerlo con 3 bloqueadores al mismo tiempo. Hubo quienes incluso bromeaban diciendo que el tackle derecho de los Dallas Cowboys prefería retirarse antes que volver a enfrentar a Reggie Wade. Al finalizar aquella temporada, Reggie había conseguido 18 capturas, 19 tacleadas para pérdida de yardas, una selección al Pro Bowl y otra más al primer equipo All-Pro. Mientras tanto, los Philadelphia Eagles seguían construyendo el equipo alrededor de él. Y poco a poco, en la ciudad comenzaba a nacer algo especial. Algo que muy pronto toda la NFL aprendería a temer. Pero en 1987, llegó el caos. Una huelga de jugadores dividió la temporada. Hubo partidos cancelados, jugadores suplentes y vestidores completamente desorganizados. La mayoría de los equipos parecía perdida. Pero en medio de todo ese desastre, hubo una sola constante. Reggie Wade jugaba como si nada de lo que ocurría a su alrededor pudiera afectarlo. En solamente 12 partidos, consiguió 21 capturas de quarterback, un promedio de 1.75 capturas por partido. Un ritmo que nadie había alcanzado antes y que nadie ha vuelto a igualar. Su técnica era absurda. Su bull rush hacía retroceder a linieros ofensivos de más de 130 kilos. Su movimiento rip parecía levantar una puerta de garaje con un solo brazo. Y cuando ejecutaba perfectamente su swing move, la jugada terminaba en cuestión de segundos. Mientras otros jugadores discutían por contratos, tiempo de juego o la huelga, Reggie permanecía con los pies sobre la tierra. Oraba con sus compañeros antes de cada partido. Animaba a los novatos cuando cometían errores. E incluso asumía la responsabilidad por equivocaciones que ni siquiera eran suyas. Con el paso del tiempo, Jerome Brown, Clyde Simmons y Ceci Oiner comenzaron a verlo como el verdadero líder del equipo. Después llegó 1988, con Buddy Ryan como entrenador. Los Philadelphia Eagles desarrollaron una identidad completamente nueva. Ese año, Reggie sumó otras 18 capturas. Fue elegido nuevamente al primer equipo All-Pro y ayudó a Filadelfia a conquistar su primer título de la NFC Este. En casi una década, aquella defensiva era tan agresiva, tan física y tan dominante, que recibió uno de los apodos más temidos en la historia del fútbol americano: Gang Green. Aunque en 1989, Reggie terminó con 11 capturas. Jugadores como Clyde Simmons y Jerome Brown aprovecharon el espacio que él generaba, porque prácticamente arrastraba consigo todos los esquemas de bloqueo rivales. Al año siguiente, añadió 14 capturas más y otra selección al primer equipo All-Pro. Pero justo cuando parecía que Reggie y Filadelfia estaban en la cima, la vida les dio un golpe para el que el fútbol jamás pudo prepararlos. En junio, Jerome Brown, compañero y uno de los mejores amigos de Reggie, murió en un accidente automovilístico. La noticia destrozó al vestidor. Los jugadores, que siempre habían visto a Reggie como su guía espiritual, ahora lo observaban sufrir como nunca antes. Hoy perdía a un gran amigo. Filadelfia perdió a un gran jugador. Jerome Brown murió hoy. Y de ese dolor nació una promesa silenciosa: jugaremos por Jerome. Lo que vino después fue una de las mejores defensivas en toda la historia de la NFL. Bajo las órdenes de Bud Carson, uno de los arquitectos de la legendaria Steel Curtain, los Eagles se convirtieron en una máquina perfectamente afinada. Terminaron como la mejor defensa contra la carrera, la mejor defensa contra el pase y la mejor defensa total de toda la liga. Una hazaña
que nadie ha vuelto a repetir. En medio de todo, seguía estando Ray Wade. La calma. Dentro de la tormenta. Terminó con 15 capturas. Y estableció un récord para un liniero defensivo. Con 13 pases defendidos. No necesitaba hablar basura. No necesitaba provocar a nadie. Simplemente hacía una oración. Y volvía al trabajo. Dominaba. Con humildad. Para 1992. Todo alrededor de Reggie comenzaba a cambiar. Gang Green. Poco a poco desaparecía. Pero Ray Wade seguía siendo Reggie Wade. Consiguió otras 14 capturas. Y un nuevo Pro Bowl. Sin embargo, ahora quería algo que todavía no tenía. Un campeonato. Y gracias al nuevo sistema de agencia libre. Un sistema que él mismo ayudó a crear demandando a la NFL. El mejor defensivo del planeta. Quedó oficialmente disponible. 7 veces Pro Bowl. 6 veces All Pro. 124 capturas. En 8 temporadas. Y ganador del premio al jugador defensivo del año. Cuando la noticia se hizo pública, toda la liga enloqueció. Los equipos hicieron absolutamente todo para convencerlo. Los directivos viajaban de costa a costa. Los entrenadores le vendían sus proyectos. Incluso hubo quienes llamaron a la iglesia de su ciudad natal. Durante un tiempo, los favoritos parecían ser Cleveland, Washington, los Jets, o quizá Atlanta. Green Bay ni siquiera parecía una opción. Fuera de Wisconsin, la mayoría solo conocía ese lugar por 2 cosas: el queso y el frío. Pero los Green Bay Packers tenían algo diferente. Un nuevo gerente general. Un nuevo entrenador. Un joven quarterback llamado Brad Favre. Y la disposición de ofrecer un contrato que nadie más podía igualar. Le ofrecieron un bono por firma de $4.5 millones. Lo que significaba recibir 9 millones durante el primer año. Reggie aceptó. Y oficialmente, se convirtió en jugador de los Green Bay Packers. Desde su primera temporada, quedó claro por qué habían invertido tanto dinero en él. Terminó con 13 capturas. Y además ayudó a crear una de las celebraciones más famosas de la historia de la NFL. Después de provocar un balón suelto, lanzó un pase lateral a Leroy Butler, quien anotó el touchdown que dio origen al legendario Lambeau Leap. Incluso en los entrenamientos, Reggie hacía mejores a todos los que estaban a su alrededor. Pero el verdadero momento de gloria llegó en 1996. Los Green Bay Packers terminaron con marca de 13 victorias y 3 derrotas. Tenían la mejor ofensiva y también la mejor defensiva de toda la NFL. Entonces llegó la postemporada y Ray Wade decidió guardar su declaración más importante para el escenario más grande de todos: el Super Bowl 31 frente a los New England Patriots. 3 capturas de quarterback, las 3 en la segunda mitad, y todas llegaron justo cuando los New England Patriots intentaban regresar al partido. Cuando el reloj finalmente llegó a 0 y el confeti comenzó a caer sobre el campo, aquel hombre que alguna vez había predicado en pequeñas iglesias de Tennessee, ahora estaba en la cima del mundo del fútbol americano. Los Green Bay Packers ganaron 35-21 y Reggie cayó de rodillas en la zona de anotación. No para celebrar, sino para agradecerle a Dios. Fue el único campeonato que ganó en toda su carrera, sin importar la categoría. Pero ni siquiera conquistar el Super Bowl lo hizo bajar el ritmo. En 1997, con 36 años de edad, volvió a registrar una temporada con doble dígito en capturas.
y ayudó a llevar nuevamente a los Green Bay Packers hasta el Super Bowl. Si te gustó este video, suscríbete y deja tu like ya que eso nos ayuda mucho. No olvides que todos los días podrás encontrar una historia fascinante en Historias de Casco y Gloria.